Lo que hermosamente podemos ver aquí en este video en relación a este anime es el efecto Lucifer. Teoría bien propuesta por el Dr. Philip Zimbardo, que es un buen intento, sino que el mejor para entender los procesos que actúan en la transformación de las personas buenas o normales en malvadas o viles. El experimento de la prisión de Stanford es una demostración de los efectos que puede tener una combinación de variables situacionales en la conducta de individuos puestos en un contexto. Hoy en día es un excelente ejemplo de cómo un sistema puede hacer un impacto potencialmente tóxico de maldad por el nivel situacional que ejerce en personas buenas, a que se comporten psicopatológicamente mal. Pues hay que recordar que esos jóvenes estudiantes, aspirantes a carreras universitarias, incluso algunos de ellos a punto de terminarla, eran sanos, totalmente normales por decir de alguna manera, y sobre todo personas que tanto tú como yo compartimos sueños, ideales, deseos y propósitos, o sea, básicamente humanos comunes y corrientes, dándonos a entender que la línea entre el bien y el mal es muy delgada e invisible, y que es meramente sorprendente ver cómo es que las presiones situacionales se impusieron con una rapidez e intensidad en la vida temporal de aquellos jóvenes normales y sanos, y que sobre todas las cosas que pudiste haber mal pensado, no tenían antecedentes delictivos, problemas emocionales o físicos, o carencias intelectuales o sociales, que permitirían distinguirse entre los roles que cumplieron o incluso del resto de la sociedad. O sea, esos jóvenes no traían una patología al inicio del experimento. Poco después, en su estancia en la cárcel, la produjeron por su rol desempeñado de carcelero o recluso. Es razonable llegar a la conclusión de que esas patologías fueron causadas por el conjunto de fuerzas situacionales que actuaban constantemente sobre ellos en aquel entorno carcelario simulado, a los que fungían el rol de carcelero, de oficial de prisiones, de guardias de seguridad, o sea, la simulación de ti como en el inicio de este video, simplemente se les dio un poder para que pudieran ejercerlo, que consistía en una breve orientación psicológica con métodos y políticas diversas que podían implementar para llevar a cabo un objetivo. Un objetivo que te adueñaste y lo hiciste como propio. Esas características situacionales para que sucumbieras al poder fueron el rol, las normas, las reglas, el anonimato, los métodos deshumanizadores, las presiones para obtener conformidad, la identidad colectiva y varias herramientas como las gafas o tu no tan lindo uniforme, que fueron los que lograron que utilizaras un poder prestado que antes no tenías. Porque aunque no lo creas, esos instrumentos actuaron como una máscara que te permitió ocultar tu aspecto habitual. Pues un uniforme como las gafas espejo en tu rostro fomentan el anonimato y reducen la responsabilidad personal. Es más fácil que seas inducido por la situación a actuar de una manera antisocial. A este efecto se le conoce como desindividualización. Y sí, este efecto facilita la violencia, el vandalismo y el crimen. Las normas actuaron en ti especialmente porque constituyeron un medio simplificado y formal. O sea, no te hacían pensar complejamente, preguntarte si lo que estabas haciendo estaba bien o estaba mal. No tenías una cuestión o crítica hacia ellas. Es por eso tanta la entrega de tu conducta a tu rol, que sí, las normas son así. Establecen lo que es necesario, aceptable y recompensable, y lo que es inaceptable y en consecuencia punible. Por eso, las normas van adquiriendo vida propia a través de nosotros. Ahora, el rol que cumplía sonaba bastante real y tenía una carga importante socialmente. Lo tenías que hacer creíble, no solamente para ti, sino para todos los de tu entorno. Y es que los roles van asociados a situaciones específicas, a trabajos o a funciones concretas del día a día. Aunque los roles también pasan a un segundo plano cuando se cumple otro rol en otra situación. Y algunos de esos roles son artificiales y temporales, pero pueden adueñarse de nuestra mayor parte del tiempo en el transcurso del día. Y en sobradas ocasiones esos roles son contradictorios, pero muy pocas veces pueden hacer cuestionar nuestros valores o creencias debido al impacto profundo que tiene
sobre nuestra conducta, pues el cumplimiento del papel se recompensa. Oye, pero ¿por qué hacerle caso a las normas o cumplir un rol que nos han impuesto? Híjole. Tú bien sabes que tienes una necesidad de agradar, de ser aceptado y respetado socialmente. A eso se le llama respaldo social o necesidad de aprobación. Y la verdad es que es una fuerza mayor que guía nuestro repertorio conductual. Si no, entonces, ¿por qué en el pasado has realizado conductas ridículas o extravagantes para caerle bien a los demás? El obedecer, cumplir un rol impuesto por una norma para poder integrarte a un grupo social, hace que parezcas normal y con ese pretexto puedas realizar conductas a veces irracionales. Incluso pudiste actuar brutalmente cuando te quedabas a solas con cualquiera de los reclusos. Las conductas más sádicas se dan cuando uno no se siente observado, salvo en ciertas condiciones que puede ir subiendo el maltrato cada día a pesar de que las víctimas ya no ofrezcan resistencia. Eso también se puede dar por el efecto Hampton. De esa manera podemos saber que las personas normales, comunes y corrientes pueden realizar cualquier cosa horrible cuando se les permite. Un sacerdote piadoso puede ser un pederasta. Un buen esposo puede ser incestuoso con sus propios familiares. Un buen agricultor puede ser un despiadado esclavista. Un buen empresario puede ser un corrupto. Un buen deportista puede ser un estafador, etc. Aquí es cuando nos debemos de dar cuenta que el poder puede tener los roles para conformar nuestras perspectivas para hacer el mal, aunque también para hacer el bien, como cuando adoptar el rol de profesor o de médico se traduce en una vida de sacrificio por el bien de estudiantes o de enfermos. Por eso, cuando te justificas diciendo que si tuvieras el poder para acabar con la corrupción de una manera práctica y rápida, lo harías bien y te sentirías como el bueno al cometer un genocidio progresivo, como una solución absoluta, pues todas esas muertes no sonarían tan malvadas. Y como están centradas a la solución de un problema que a todos nos interesa, actuarías a tu conveniencia y no a la de los demás, suprimiendo intelectualmente tus conductas para justificar tus emociones. De ahí el ejemplo de Peña Nieto, Felipe Calderón, Kim Jong-un, Nicolás Maduro, Kim Jong, Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Adam Sutler, Síndrome, Auto, Koba, Thanos, Julián Solo o Light Yagami. Death Note es un anime en donde la premisa va a que un muchacho supuestamente muy inteligente, Light Yagami, se encuentra con una libreta con el poder de matar a personas si se escribe su nombre en ella. Con ese poder, lo que decide es eliminar a todos los criminales y corruptos del mundo para que este sea un lugar mejor donde vivir y así proclamarse Dios. Lo que cuestiona la serie es el planteamiento ético del ser humano con el derecho o libertad de juzgar y matar a alguien por el poder que se le da esa libreta. Aquí la pregunta de siempre es, ¿eso es bueno o malo? De ese modo, la psicología social ofrece pruebas fehacientes de que las personas inteligentes hacen tonterías, las cuerdas hacen locuras y las personas con moral actúan en ocasiones inmoralmente. Pero cuando realizan esas acciones tienen una disonancia tan alta que tienen la capacidad para racionalizar de por qué han hecho lo que no pueden negar que han hecho. La gente tiene más capacidad para racionalizar que para actuar racionalmente. Tienden a justificar las discrepancias entre su moralidad privada y los actos que la contradicen. Eso les permite convencerse a sí mismas y convencer a los demás de que su decisión se ha basado en consideraciones racionales. No son conscientes de su fuerte motivación para mantener la coherencia frente a las disonancias cognitivas, lo que los convierte en irracionales. Mejor dicho, nos convierte en seres irracionales. Con todo esto podemos ver cada uno de los elementos que encontramos en el experimento de la prisión de Stanford, que minuciosamente te relatamos en un principio. Y es que cada detalle que puedes percibir lo puedes ver en Death Note. Como ejemplo,
Incluso si lees el libro Efecto Lucifer, de donde el doctor Philip Zimbardo se descoce para relatarnos todo lo acontecido de ese experimento, descubrirás más elementos que incluso se nos haya pasado a nosotros, notando que la Death Note simbólicamente está en nuestros días. Y como dicen los clásicos, la realidad supera la ficción. Pues vemos que ese experimento de los años 70 es expuesto de una manera más elocuente en dibujitos animados para que millones de personas tengan más posibilidad de verlo que de leer dicha investigación, porque ya sabes, me aburre la ciencia. Pero para los que buscan ejemplos, buscan nuevos conocimientos o simplemente les guste comparar, se tiene esta maravillosa investigación que ha influido no solo para sacar una película, sino 3. La alemana Das Experiment del 2001, la hollywoodense del pianista The Experiment del 2010 y The Stanford Prison Experiment del 2015, también conocida como la de Netflix. Creo que ninguna otra investigación científica la han hecho película tantas veces. ¿O sí? Si conoces de alguna, déjalo en los comentarios, aunque no creo que le gane porque también la han montado en obra de teatro. Pasando a otra cosa breve, yo me atreví a hacer un experimento con estudiantes de licenciatura cuando hablábamos del sesgo de poder corrupto. Lo único que tenían que hacer mis estudiantes era escoger qué película se les había hecho mejor y por qué. Cuando me entregaban la tarea, en formato APA por supuesto, hacíamos el análisis en clase a partir de lo que les había pedido. Uno a uno me daba su opinión de cuál de las 3 películas se les hizo mejor. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, decía que la alemana era la mejor, Das Experiment. Seguido la hollywoodense, y muy pocos decían que la del experimento de la prisión de Stanford. Sus argumentos eran porque era más real, porque los personajes eran mejores, porque el protagonista era un héroe, porque te muestran la verdadera naturaleza del hombre, o simplemente por el orden cronológico en cinematografía. Cuando yo les preguntaba, ¿ustedes cuál creen que se basó más al experimento real? Todos seguían firmes en su respuesta, de Das Experiment. Otros cambiaban su elección inicial, pero en su mayoría nuevamente se quedaban con la alemana o la norteamericana hollywoodense. Cuando un usado me preguntaba, ¿y para usted cuál es mejor? Yo les contestaba inmediatamente, esta. ¿Quieres saber por qué? No, pues sí. Bueno, para empezar, le es más fiel a la historia verdadera. En esta película cualquiera pudo ser el héroe o el villano. Nadie murió en el experimento en la vida real. Te muestran que ninguno es un desequilibrado mental, que no tienen dobles personalidades, que no se golpeaban con extrema violencia. Zimbardo no era un científico loco. Básicamente les explicaba todo lo que es en sí el sesgo de poder corrupto y por qué nos muestra la cruda sutilidad que tiene el humano para hacer el mal a otros sin necesidad de ser tan gore. Pero me llevaba a hacer la última pregunta. Oigan, ¿y creen que si el experimento hubiera durado las 2 semanas que supuestamente iba a durar, alguien hubiera muerto en verdad? ¿Tú qué crees? Eran raros los estudiantes que me decían que habían investigado más acerca del experimento de la prisión de Stanford y me contestaban con una buena crítica, pero nuevamente, la minoría. Los buenos son la minoría. Los demás, o la mayoría, se limitaban a lo que había dejado el profesor o lo que había dicho. ¿Cuántos son las personas que hacen el plus o dan el extra? Y eso que dicen que se quieren superar. Al final de la clase remataba diciéndoles que no había visto la película del experimento de la prisión de Stanford. Y aún así no me debatían sobre mi elección, dándonos más así el ejemplo de que a la autoridad se le da la razón. Todo por no tener todas las referencias posibles para tener argumentos sólidos. Y era cierto que no la había visto, pero tuve a una estudiante que se había enamorado de Zimbardo y eso ayudó más a su conocimiento y al mío, porque después de que ella había leído y prácticamente memorizado el experimento, pudo decirme confiadamente que la película de Netflix se apegaba más al experimento real. Y sí, como tú también te puedes dar cuenta, cualquiera pudo ser el bueno, si lo quería, si luchaba, si se afrontaba la adversidad difícil de vencer. Hollywood, por el simple hecho de mostrarnos muertos, levanta el morbo en nosotros para ver la película.
y que nos señalen que hay un héroe, el protagonista, y un villano, el antagonista, confrontándose. Hace que nosotros tomemos una postura a veces errónea, pero las historias verdaderas son más impactantes por su sutileza y su descripción tan casi personal en nuestra vida diaria. Por eso, si este video tiene unos 5,486 likes, haré un análisis de la película dando mi opinión y aparte relacionándola no solo con las dos películas anteriores, sino también con el libro, conferencias, charlas y todo lo relacionado con el experimento de Zimbardo, para aportar un gramo más al conocimiento colectivo. ¿Es un experimento? Sí. Porque queremos ser un buen generador de contenidos para que todos estemos bien informados y se puedan tomar mejores elecciones socialmente. Así como yo no tuve todas las situaciones posibles de acceder a la buena información, no me detuvo tener la disposición de conseguirlas y en el camino aprendí que el conocimiento colectivo se da porque se ha compartido. Pero no es tan fácil disociarlo de la verdadera investigación. Lo que nos lleva a plantearnos nuevamente, ¿qué hace que las personas actúen mal o bien? La maldad consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sistémico para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Una de las mejores maneras para explicar este tema surge de una serie de estudios en el campo de la psicología social experimental, sobre todo el famoso experimento de la prisión de Stanford del mismo Zimbardo. ¿Y qué es el mejor psicólogo para explicar la psicología del mal, la violencia, el anonimato y el terrorismo? Elementos que encontramos en este anime y explicados en estos videos. Hay una concepción que contempla la maldad desde un punto de vista incremental o gradual, como algo de lo que todos somos capaces de hacer en función de las circunstancias. Según esa perspectiva incremental, las cualidades se adquieren mediante la experiencia o la práctica intensiva o por medio de la intervención externa, como el hecho de hallarse ante una oportunidad especial. En otras palabras, podemos aprender a ser buenos o malos, con independencia de nuestra herencia genética, nuestra personalidad o nuestro legado familiar. Lo que hemos observado a lo largo de todos estos videos, como la genética, nuestra alta probabilidad de comportamiento dependiendo de la circunstancia y de nuestro historial conductual. Cuando observamos a personas malas cometiendo precisamente una conducta inusual o inesperada, lo que hacemos para intentar entenderla es inclinarnos ante la explicación disposicional, que es un método tradicional para identificar las cualidades personales que dieron origen a esa acción. Es muy vago y carece de suficiente análisis, pero es lo que a la mayoría le gusta escuchar para aliviar su desconcierto, aunque sea momentáneamente. Cosas como, fue por su estructura genética, por sus rasgos de personalidad, por su carácter, por el libre albedrío y otras predisposiciones son las características que se le adjudican a aquella conducta de esa persona. Y eso es lo que alivia el desconocimiento acerca del tema real. La postura tradicional, en las culturas que destacan el individualismo, es buscar las explicaciones de la patología en el interior de la persona. La psiquiatría, como la psicología clínica, la psicología de la evaluación y sobre todo la psicología de la personalidad, tienen en su fundamento la orientación disposicional. Como la mayoría de las instituciones se fundamentan en esa perspectiva, incluyendo el derecho, la medicina y la religión. Estas presuponen que la culpabilidad, la enfermedad y el pecado se hallan en el interior del culpable, del enfermo y del pecador. Para nosotros, en Código de Héroes, nos inclinamos por la explicación situacional, como los buenos psicólogos sociales, pues preferimos entender las causas de una conducta inusual de una persona por los factores externos a ella, por las variables situacionales y a procesos propios de un entorno. Estas dos alternativas, la disposicional y la situacional, son perspectivas que nos pueden conducir a formas muy diferentes de abordar los problemas personales y sociales. De ahí la diferencia entre psicologías.
Pero en las culturas individualistas es rara la persona que nos haya contagiado del prejuicio disposicional. O sea, son las que se refieren a una explicación de su conducta o de la de otros como algo meramente interno, a diferencia de las culturas más colectivistas. Los sistemas de poder crean y conforman las condiciones situacionales. Los creadores de conductas aberrantes, ilícitas o inmorales actúan entre bastidores que con frecuencia son los que organizan en gran medida las condiciones de nuestra vida y nos obliga a dedicar nuestro tiempo a los marcos institucionales que construyen. Con esto se dice que los poderosos no suelen hacer el trabajo sucio con sus propias manos. Los sistemas crean jerarquía de dominio con líneas de influencia y de comunicación que van hacia abajo y rara vez hacia arriba. El sistema de la cárcel había funcionado de tal manera que en el día de las visitas de los familiares a los estudiantes presos, una madre expresó en una carta después que comentaba que le era muy real el resultado de ver a su hijo demacrado y con ganas de ver el sol. Se decía a sí misma que su hijo, al haberse inscrito al experimento, iba a ser el dinero más difícil que iba a ganar. Era un sistema que permitía esas conductas en muchas ocasiones deliberadas o afanadas a normas arbitrarias. El sistema incluye la situación y esta es más duradera y amplia, pero aún así está formada de personas con sus respectivas expectativas, sus normas, sus políticas y quizás sus leyes. Con el tiempo los sistemas acaban adquiriendo una base histórica y a veces una estructura de poder político y económico que gobierna y dirige la conducta de quienes viven en un área de influencia. Los sistemas ponen en marcha situaciones que crean contextos en un ente autónomo, independiente de quienes lo han creado o incluso de quienes parecen tener autoridad dentro de su estructura de poder, y cada sistema acaba creando una cultura propia y junto con otros sistemas contribuye a crear la cultura de la sociedad. Es evidente que no nos damos cuenta del poder de las situaciones para transformar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Básicamente, todo nuestro comportamiento. Cuando caemos bajo su influjo, pensando que se está actuando correctamente a lo que corresponde a ese lugar y en ese momento, no nos queda otra más que actuar como tal. A estas alturas ya te estarás diciendo en tu cabeza, a mí no me pasaría. Yo sí tengo el poder y el control suficiente para combatir el mal y ser una buena persona. Pero eso es lo que pasa. Queremos creer en nuestro poder interior, en nuestra capacidad de resistirnos a fuerzas situacionales como las que actuaron en la prisión de Stanford, lo que nos muestran en el anime Death Note o lo que vemos en la vida diaria. Pero no, la gran mayoría vive en esa ilusión. La mayoría somos vulnerables a esas variables que determinan nuestro comportamiento en el día a día. Diría Zimbardo, es posible inducir, seducir e iniciar a buenas personas para que acaben actuando con maldad. También es posible hacer que actúen de una manera irracional, estúpida, autodestructiva, antisocial e irreflexiva, si se les sumerge en una situación total cuyo impacto en su naturaleza haga tambalear la sensación de estabilidad y coherencia de su conducta y todo lo que eso conlleve. Pero lo peor de todo es que le privemos de su humanidad a otro humano. Y eso es lo que provocó en ti la situación del experimento filosófico de un inicio. Que a otro humano o a cualquier ser vivo le despojes su valor biopsicosocial. Hace en ti que podamos verte como un villano, como un enemigo, como el malo o como el mismísimo Lucifer. Pues herir a otros objetiva y analíticamente solo nos permite saber que careces de empatía. Por eso, en un entorno situacional adecuado podemos actuar con maldad cuando anteriormente no nos lo hubiéramos propuesto. Pero eso no excusa de ningún modo la maldad. Más bien, la puede democratizar y distribuir entre las demás personas comunes y corrientes. Pero decir que ellos son los malvados,
deberíamos ser más críticos en medida de preguntarnos si nosotros también somos culpables. Algo muy curioso y que seguramente utilizaremos en otro video es que los prisioneros veían a sus captores como de mayor tamaño y sintieron que los habían seleccionado intencionadamente así para causar más intimidación. Pero la realidad fue que los dos grupos, tanto de carceleros como de prisioneros, los buenos o los malos, eran de un tamaño promedio, pero con el uniforme y el rol hacían verse más grandes. Pero sumergido a esto era el poder que ellos ejercían. Por eso Bane se muestra con ese poder, porque lo hacían notar más alto en la película de Dark Knight Rises, aunque en realidad fuera uno de los personajes con un tamaño promedio al de los demás. Para ir cerrando, la ciencia y su mejor instrumento, la investigación, ofrece una de las mejores formas de entender nuestra realidad. En este experimento existe una relación causal con lo que pasa en la vida diaria, pero incluso existen otros experimentos en el ámbito de la misma psicología social que abordaremos más adelante, que nos permiten observar, entender y utilizar lo que se capta de ellos, en función de las características básicas de la situación real, por lo que los resultados de este y los siguientes experimentos tienen una alta capacidad de generalización. Y si tú eres uno de los que cree que la psicología no es una ciencia, déjame decirte que solamente la psicología social ha acumulado un siglo de conocimientos con una gran variedad de estudios sobre la influencia que las personas se ejercen mutuamente para bien o para mal. Y citando a Philip Zimbardo, si no examinamos y entendemos las causas de ese mal, no podremos cambiarlo, contenerlo o transformarlo mediante decisiones fundamentadas y medidas sociales innovadoras. Ese es nuestro deseo en Código de Héroes. Sabemos cómo se hacen mal las personas y a veces por qué hacen cosas malas. Pero nuestra lucha es a favor de cambiar y transformar las decisiones que toman las personas por medio de la información fundamentada para que haya más personas buenas haciendo cosas buenas. Y tal vez no sean más que los malos, pero sí que se equilibren las condiciones actuales. Igual que Zimbardo, queremos creer en la bondad esencial e invariable de la gente, en su capacidad de resistir ante las presiones externas, de evaluar de una manera racional las tentaciones de la situación y rechazarlas. Pero le otorgamos a la naturaleza humana unas cualidades cuasi divinas, unas facultades morales y irracionales que nos hacen lucir justos y sabios. Y simplificamos la complejidad de la experiencia humana erigiendo un muro aparentemente infranqueable entre el bien y el mal. En un lado estamos nosotros y están los nuestros, los que son como nosotros. Erróneo en muchas ocasiones. Al otro lado de ese muro colocamos a los otros y a los suyos, a los que son como ellos y no nos detenemos a ponernos en su lugar. Paradójicamente, al haber creado este mito sobre nuestra invulnerabilidad a las fuerzas situacionales, nos hacemos aún más vulnerables a ellas por no prestarles suficiente atención. Por eso lo que te encuentras en este canal son algunos consejos como ejemplos para influir en tu comportamiento y fortalecer tu elección para combatir el control del poder por la conformidad y la obediencia. Y eso te ayudará a actuar de una manera más crítica como ciudadano informado y con determinación, luchando contra las dinámicas de grupos, a la influencia de las autoridades, a las invocaciones persuasivas o a las estrategias de manipulación, sabiendo que eres vulnerable al poder sutil, pero actuando heroicamente. Por último, alguien debe hacerse la pregunta: bueno, ¿y esa persona que se hizo mala y era buena, puede regresar a ser buena persona? Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.